mucho. Pues nada, gracias a Pino y a María, que llevan aquí en clave, a vosotros por venir sobre todo, y a Gloria, que fue quien ha diseñado el fanzine y quien tuvo la idea de dar forma a esto en forma de fanzine, ¿no? Como algunos sabéis y otros no sabéis, soy Daniel García. Voy a hacer un poco de background mío para que, sobre todo si hay alguna crítica o alguna forma de juzgar, sepáis que esto está escrito con cierto conocimiento de causa. Por un lado, llevo bastante tiempo trabajando para startups, los últimos, digamos, 4 años más o menos, o sea que sé un poco cómo es este mundo. Estoy haciendo comunicación corporativa, PR, ahora es verdad que hago menos, solo lo hago para una y me siento bastante a mismo gusto ahí, pero bueno, que no significa que sea todo el demonio. Por otro lado, periodista siempre he sido, o he intentado siempre serlo, y siempre teniendo un poco un ojo crítico, ¿no? Me inicié un poco en la música independiente y siempre intentando profundizar un poco más en la contracultura o estar incluso criticando un poco la contracultura, ¿no? Siempre buscando ángulos diferentes a lo que se hacía, digamos, popular o empezaba a quemarse. Contándoos un poco el guión que vamos a tener hoy para que lo veáis que esto va a ser bastante fácil, que no voy a estar todo el rato aquí yo contando el rollo. Por un lado voy a contar qué objetivos tenía yo con esto, el por qué es lo que se cuenta aquí. Si alguno ya lo habéis leído, sabéis un poco lo que es, lo vamos a resumir. Y por otro lado, el cuándo obviamente está pasando ahora, el dónde es en San Francisco, y luego voy a contar un poco la metodología de cómo se escribió esto, ¿no? Sobre todo si algunos escribís o queréis hacer algo así parecido, pues, hombre, yo creo que de alguna manera os puede impulsar a poder publicar algo si os apetece, ¿no? La verdad que fue un proceso bastante, digamos, curioso y sobre todo de ponerle muchas ganas y supongo que punto honor en algunos momentos. Los objetivos que yo tenía con esto, lo primero de todo es contar lo que está pasando en San Francisco desde otro punto de vista. La imagen que tenemos desde aquí o que tenemos o que se tiene también desde allí es que es todo startup, llegas allí, montas tu empresa, te cuesta un poco, pero vas a tener éxito siempre. Es una definición de éxito, ¿no? Es algo que yo ya desde aquí empezaba a ver que no era de tal forma por lo que me contaban, pero cuando llego allí me encuentro con una realidad totalmente diferente. Una ciudad que está muy quemada, por lo menos la gente de allí, con la industria de la tecnología, que creen que es una economía que no está aportando demasiado a la ciudad, que aporta muchos millones, pero que no es una economía sostenible a largo plazo, que crea muchas desigualdades sociales, entre ellas la gentrificación, que de alguna manera expulsa a toda la gente que ha vivido toda la vida en San Francisco hacia afuera. El segundo objetivo de esto, bueno, de hecho el título del fanzine se llamó en su día Lo que nadie cuenta de San Francisco. De hecho se llamó, hasta el último minuto que pusimos el derrumbe existencial de San Francisco, que queda como muy intenso, fuerte, más vendible, ¿no? Antes de enviar a imprenta, ¿eh? Sí, lo cambié justo antes. De hecho hice un poco de encuesta en los grupos de WhatsApp de amigos. Se llamó Lo que no se cuenta de San Francisco porque yo quería contar lo que no se cuenta realmente. Hay artículos en inglés que sí que hablan de la gentrificación allí, de las desigualdades sociales, de las protestas que hay, de cómo los verdaderos o los reales San Franciscans están montando determinadas asociaciones para luchar contra estos problemas. Pero no se cuenta mucho en castellano. Yo me di cuenta que había ahí un vacío que necesitábamos contar. Luego, obviamente, cambiamos el título que, digamos que, como he dicho, es un poco más fuerte. El segundo objetivo para mí era ofrecer una visión periodística más fresca, ¿no? Un reportaje de calle, contado desde la gente, algo que no se ve mucho en los medios españoles, que yo creo que tengo una visión bastante pesimista, y si miramos un poco el panorama mediático donde yo he podido publicar esto, la competencia, pues es complicado, yo creo, encontrar estas cosas. Y yo creo que era necesario, también en el aspecto americano, aunque yo en el periodismo anglosajón está un poco más, creo que era un poco necesario renovar un poquito esto y ofrecer una visión diferente, ¿no? Por eso a mucha gente la ha sorprendido. Salir a la calle y simplemente preguntar o simplemente observar y hablar con la gente. Y por otro lado, algo que es meramente periodístico, que es informar y crear un sentido crítico en vosotros a la hora de que os lo leáis y que os elaboréis vuestros propios pensamientos y que elaboréis vuestras propias conclusiones, que no tienen por qué ser las mismas que las mías. Con esos 3 objetivos yo me pongo a escribirlo
Y lo que me sale es que cuando llego allí, el parecer de la gente de allí es que creen que los alquileres exorbitantes y que toda esta industria de la tecnología se está cargando la ciudad. Porque es una ciudad que, como todos conocemos y tenemos esa imagen, es una ciudad bastante ecléctica, de gente bastante curiosa, y que todo eso está empezando a homogeneizarse, porque la gente que está llegando allí solo piensa en dinero, solo piensa en éxito, y es un tipo de sociedad y de gente que se está creando que a ellos no les gusta. La imagen que yo tengo cuando llego, y es bastante curioso porque yo desde aquí busco apartamento y me encuentro lo que se llaman allí las hackers homes, que son como nidos de gente que va a montar su startup y tienen muy poca relación social. Es decir, ellos se pasan el día picando código y de hecho yo me acuerdo de uno de ellos que se pasaba 12 horas jugando un videojuego y bueno, luego resulta que el chaval cuando hablas con él era bastante majo, un tío lo dije en serio, pero se estaba 12 horas jugando un videojuego y no hacía nada más. Luego sus compañeros estaban creando sus apps, su software y esas cosas. Me he perdido, me parece. Ah, vale. La otra es la visión de la gente de las startups, que es importante, no solo ver la gente que es anti-startups, que es la gente nativa allí que cree que, por ejemplo, se están echando de la ciudad o que creen que no pueden permitirse más vivir en San Francisco, se tienen que ir a Oakland o se tienen que ir a la parte sur de la bahía. Y yo hablé con la gente que trabajaba en startups, de hecho conocía también gente allí. Y lo curioso es que muchos de ellos, cuando les contabas esta historia, sí que estaban de acuerdo con lo que tú opinabas o lo que opinaba la gente anti-startups, la gente nativa de San Francisco, en su mayoría. Luego hay otros que viven en su burbuja, que es lo que a mí me parece, que bueno, no ven que esta economía no es sostenible a largo plazo y no ven que crea unas desigualdades sociales que bueno, afectan sobre todo a la gente que tiene una renta baja. Más que nada porque la gente de startups, sobre todo, muchos de ellos ganan en torno, la mayoría de ingenieros ganan en torno a $100.000 al año y no pagan mucho más impuestos que la gente de clase media o la gente de clase baja. Entonces, ellos llegan a la ciudad, se compran un apartamento o empiezan a colonizar ciertas partes de la ciudad, suben los alquileres y la gente que no se lo pueden permitir, que suelen ser residentes de toda la vida, pues se tienen que ir. Es verdad que esto ha pasado toda la vida en todas las ciudades, que no podemos congelarlas y no podemos hacerlas un museo. Pero yo creo, mi parecer es que yo creo que los crecimientos pueden ser un poco más sostenibles. Lo que pasa en San Francisco es que hay 4 consecuencias. La primera es la económica, y es que la palabra startup es una etiqueta, porque es una pyme normal y corriente. Simplemente es una etiqueta para decirle a la gente que se tiene que sumar al cambio, que tiene que crear la revolución, que todo mola mucho, que tenemos una piscina de bolas y todo eso. Pero la realidad es que, y bajo datos gubernamentales de Estados Unidos, es que el 44% de pymes llega a los 5 años de vida, mientras que las startups entre el 80 y el 90% no llega. Cuando es una SL ambas. No sé, algo falla ahí. La consecuencia social es lo que contaba, la gentrificación. Es lo que llama Spike Lee, hay un discurso de él este año, que es el jodido síndrome de Cristóbal Colón, ¿no? Que llega a todo el mundo y lo coloniza. Sobre todo, especialmente en Nueva York, que es como el icono de la gentrificación. Es una especie de mancha que se extiende hacia el este en Brooklyn y es que no lo para. O sea, es que empieza a modernizar barrios y empieza a llegar gente nueva, que yo no creo que esté mal, pero yo creo que los crecimientos pueden ser mucho más sostenibles, ¿no? Sobre todo porque la gentrificación lo que hace es mover los problemas hacia afuera. La gente que vivía en esos barrios, algunos tienen problemas de educación, hay delincuencia, depresión, ansiedad. De hecho, es un problema de salud, se ha probado que es un problema de salud la gentrificación, y lo que hace la gentrificación es mover los problemas hacia afuera. En Estados Unidos el caso es mover a la población afroamericana o inmigrante hacia afuera, con lo cual lo que está moviendo es la criminalidad en muchos casos hacia afuera. Aquí en Madrid, y luego si queréis, si alguien quiere debatir el tema, es un poco diferente, pero no tenemos esos problemas, pero sí que hemos sufrido el tema de gentrificación en Malasaña, lo estamos sufriendo, y yo creo que un poquito en Lavapiés también. Y en Barcelona yo creo que también, si sois familiares con el tema, estáis familiarizados con el tema, pasa bastante. La tercera consecuencia para mí es la cultural, que es que homogeneiza los productos culturales. Por ejemplo, si paseáis por Malasaña, veis que hay ahora muchos bares con mobiliario de madera o blanco, luz tenue o de vela y carta de gin tonic. Eso cuando paseas por una avenida de la Misión en San Francisco, por Valencia Street, por ejemplo, o por Brooklyn, te encuentras lo mismo.
a mí no me llama la atención, ya no sé en qué van a entrar, porque tienen sus matices cada uno, pero todos son iguales. Yo creo que eso es un ejemplo de cómo son los productos culturales se homogeneizan, ¿no? Y hay un libro al respecto que de hecho me lo descubrió Gloria y lo descubrí más tarde de escribir esto que se llama Revelar se vende. Y es que, y esto es de hace 10 años y anticipa todo este panorama. Es de 2 sociólogos canadienses que cuentan que todo esto de hoy en día que nos venden, digamos, estas etiquetas, que en el fondo son etiquetas, no sirven para nada, millennials, hipster, startups, esto es contracultura, pero es una contracultura que han metido en un molde y la han puesto a prefabricar y nos la venden y obviamente la consumimos todos somos culpables. Y este libro se anticipa todo. Me hubiera gustado descubrirlo antes de escribir el fanzine porque me hubiera servido de mucho más. Se llama Revelar se vende, por si lo queréis buscar. Y para mí la tercera consecuencia es más existencial, humana, filosófica, y es el tipo de gente, es lo que he dicho antes, el tipo de gente que hay allí nueva, ¿no? Me decía mi amigo Isaac, que es muy buen amigo y tiene una ideología un poco antisistema. Él decía, la primera noche que llegué, que salimos a tomar unas cervezas, me contaba que estamos en un bar donde no se sentía identificado con la gente y que son ingenieros financieros que ellos lo que vienen aquí es a por el dinero, tienen una necesidad de éxito. Yo es algo que no comparto, ¿no? Creo que la gente se retroalimenta de otra manera y mata un poco la esencia y la identidad que tenía San Francisco de un tío recubierto de purpurina en una esquina, de una tienda porno, de una librería anarquista en cualquier sitio, y ahora hay otra cosa, ¿no? Sigue habiéndolo, hay gente como que me he encontrado que reflejo en este fanzine como Mark, que era mi compañero de piso, que un tío que está todo el día fumado y veía béisbol y daba clases en la universidad, o sea que el tío iba fumado a la universidad, pero hay que decirlo. Como Tulu, que era un samoano que le gustaba ver el fútbol y le gustaba el Liverpool mucho. Él decía que era un sin techo, estaba bastante bien cuidado. Lo que sí que me contó es que él dejó su trabajo de cocinero porque estaba un poco estresado. La gente allí en San Francisco es muy laid back, es muy relajada, trabaja mucho como todos los americanos, pero se lo toma con mucha más calma. Yo me acuerdo en 2010, y esto es bueno porque en 2010 yo cuando estuve viviendo, vi otra ciudad diferente a la que vi en 2014 y de ahí también la reflexión que hay aquí porque yo veo un cambio tremendo en la ciudad. Me acuerdo en 2010 en Nueva York me dijo, aquí en Nueva York la gente cuando llueve sale corriendo o se va al metro o se va al autobús y en California la gente es como, bien, está lloviendo, de puta madre, tal, no sé qué. Cuando llegas allí te das cuenta que es un poco ese ambiente, ¿no? La gente es mucho más maja, la gente es mucho más abierta a todo. Eso es un poco el qué de todo. Estoy intentando despejar todas las W a nivel periodístico de lo que es este fanzine. Ahora va la parte del cómo, que yo creo que es un poco más interesante. Ahí entra un poco Gloria y si escribís os puede interesar. La idea de escribir esto viene de Madrid, pero como he dicho, cuando llego allí me encuentro con una realidad y empiezo a recabar testimonios. No empiezo a escribir inmediatamente, pero cuando empiezo a escuchar a la gente que su temática habitual, su tópico es hablar del tema, empiezo un poco a recoger los testimonios. Un poco casual, ¿no? También te Sí. estás encontrando con una realidad. Sí, una realidad. Es como si un extranjero llega aquí y si la gente se pone a hablar de la situación política o de España y todo eso. De la crisis que hay aquí, de cómo la gente está quemada con los políticos y esas cosas. Yo empiezo un poco a escribir y me empieza a salir un ensayo que es algo infumable lo que estaba escribiendo. Ya me estaba yo dando cuenta que aquello no había por dónde cogerlo porque si quería publicarlo o quería hacer conocer la historia, nadie se iba a leer eso. Entonces, cuando tengo los testimonios, lo que intento hacer es meterlos un poquito en el fanzine para que respire mucho el texto, ¿no? Y sobre todo que da una imagen de que te lo están contando en primera persona desde allí, te lo está contando la gente de allí. Pero intento un poco evitar el yo. Hoy en día un poco con webs como Vice utilizan demasiado el yo, ¿no? El periodista se mete en la historia y está... O sea, es decir, la estrella de esa historia es el periodista, no la historia. Yo no comparto mucho eso. Ahora también aparecen documentales de ese estilo. Yo creo que las cosas hay que contarlas mucho más en tercera persona. Como periodista hay que darse cuenta que la historia es la protagonista, no es el periodista en sí. Entonces, por eso meto los testimonios de la gente.
Me tiro 2 meses escribiendo más o menos, a ratos cuando puedo, y bueno, termino un tocho realmente infumable porque tengo 14 páginas de Drive y yo quiero que eso se conozca, pero digo, ¿a quién envío yo esto? ¿A qué redactor jefe o a qué director? Y me lo va a coger, se lo va a leer y va a tener tiempo. Teniendo en cuenta la inmediatez que tenemos hoy en día, pues nadie va a hacer eso. Y se lo envié a algunas personas, se lo envié a Gloria, entre ellas, y bueno, me dijo, ¿por qué no hacemos un fanzine? Ya que estamos un poco reivindicando el espíritu contracultural, recuperemos un poco esto de los 80, ¿no? Y bueno, salió un poco este fanzine del siglo XXI, digamos, no es como los fanzines de los 80 y los 90, que eran fotocopias en blanco y negro, pero bueno, ya os puedo contar un poco más por qué salió todo esto, por qué salió un poco todo esto así. Sí, de hecho yo iba a explicar la otra visión, ¿no? Mientras tú estás en San Francisco, yo estaba en Madrid. Dani cada X tiempo decide que se va a Estados Unidos, pues muy bien. Entonces teníamos una época un poco convulsa los dos. Él decidió irse a San Francisco, yo emprendí otro camino también. Y era también una época en que los dos estábamos muy introspectivos, ¿no? Cada uno con sus cosas, hablábamos muchísimo a diario. Y un día me llega y me dice que, bueno, estaba escribiendo un poco sobre todo lo que se había encontrado. Dani y yo nos conocimos trabajando en una startup, con lo cual conocíamos muy bien de qué estaba hablando, ¿no? Una realidad con la que no comulgamos mucho al final, por el crecimiento un poco desproporcionado que tiene todo. Me envió las 14 páginas que realmente eran infumables y decidí que... Aparte de eso, es un coñazo. Está demasiado machacada, ¿no? Yo intento explicarme demasiado a veces y como que quería quedar todo muy claro y bueno, creo que está demasiado explicado. Y entonces yo me estaba dedicando mucho a diseñar para digital, aplicaciones móviles, web, estaba como un poco sobresaturada. Y vi una gran oportunidad en volver al papel en el tiempo libre y darle forma al artículo de Dani, que realmente, bueno, el ensayo, que realmente era bueno que se conociera, ¿no? Nosotros habíamos estado dentro, la gente creía que esto de las startups es algo maravilloso, ¿no? Y no era una realidad como tal. Dani me da total libertad para diseñar, no se haga lo que quiera. Tengo en cuenta mucho que tenemos muy pocos recursos, o sea, no teníamos dinero, no teníamos nada, básicamente. Nunca lo tenemos. No, nunca lo tenemos, pero bueno. Teníamos creatividad, teníamos ganas y queríamos que se supiera, básicamente, que es lo importante. Teníamos el contenido. El objetivo es que se conociera la historia sí o sí, a todas. Sí. Teniendo contenido, lo demás era relativamente fácil. La falta de presupuesto hace que escojamos un formato como este. Básicamente es un A4 doblado, lo cual no había que cortar, no había que hacer nada. Y yo lo que buscaba era que la lectura de la persona que cogiera esto captara la atención totalmente. Es decir, si hacíamos que todas las páginas fueran iguales, lo que harían probablemente era pasar páginas, lectura en diagonal, entonces era marear un poco al lector de una manera muy agradable. Entonces siempre tenían que prestar atención. Que respirara mucho, no sé si muchos habréis leído el fanzine, pero casi cada página es distinta, ¿no? Un poco. Marcamos muy bien los destacados con unos recuadros. Y un punto clave fue en buscar la tipografía. Como esto iba a ser impreso y digital, teníamos que buscar una tipografía que funcionara muy bien para leer impresa y para leer en ordenador. Ahí ya la aplicada de la tipo es una Open Sans, tal cual, a la que ampliamos un poquito el interlineado para que la lectura fuera bastante más ligera. Vimos que funcionaba muy bien, hicimos unas pruebas impresas y poco más. Bueno, tuvimos un pequeño debate griego sobre las imágenes de dentro. Yo me había visualizado el fanzine super underground con unas imágenes chulas sobre San Francisco y Dani me dijo que no teníamos. Hombre, porque, a ver, yo me preparé mucho el tema de Flickr para buscar imágenes libres de Creative Commons y bueno, encontré cosas potentes, pero Gloria quería cosas poderosas y no las podíamos encontrar. Ella me dijo, busca un fotógrafo. Y dije, es que todo lo que he investigado he estado necesitaba de fotógrafo en ese momento, o haber sido yo el fotógrafo, que es algo que me tengo que renovar. Entonces,
no teníamos imágenes. Además de yo no era partidario de darle mucha potencia a la imagen porque iba a quitar importancia al texto y no quería que la gente se lo ojeara, quería que la gente se lo leyera. Después de muchas horas, Gané ese debate, esa batalla. Y luego el color, aparte, también. Sí, lo del color fue, como ya os hemos dicho, esto fue a distancia, mientras estaba en San Francisco y yo en Madrid. Y a la hora de buscar el color, yo pensaba en San Francisco y me venían a la cabeza el color naranja, el color verde y el color lila. Y pensé, hostia, yo no estoy allí, igual me estoy aquí volando con los colores, ¿no? Entonces llamé a Dani y le dije, oye, ¿de qué color ves San Francisco? Uno de los muchos ganados. Y me dijo, naranja. Hostia, pues he pensado que, ¿no? Entonces de ahí surgió también el color del fanzine. 2 batallas ganadas, en realidad, imagen y color. Después de descubrir que pues, no había fotógrafo, no había manera de documentar realmente las historias que él contaba, yo las visualizaba mucho, entonces sí que me apetecía tener fotos de Tulum o de mar, pero no era posible. Así que con lo que había trabajamos, como siempre, pues con lo que hay es lo que hacemos. Las imágenes han acompañado el texto, más, bien, más que darle importancia. Simplemente resaltar el texto. Sí, yo tenía muy claro que lo importante era su historia, era su texto, ¿no? Y si le dábamos mucha importancia se iba a perder. Y luego la portada, después de darle muchas vueltas, quería que nadie pudiera juzgar el contenido por una imagen que saliera, ¿no? O sea, ¿qué pongo? ¿Cómo lo pongo? Para que no digan sí o no. Todos lo hacemos con películas, con pósters, con portadas de libro, ¿no? Esto. Y quería que fuera muy neutro como todo el contenido y con la guía que habíamos seguido dentro, con la estructura muy lineal, y al final la última fue esta, título. Sí, es que la primera, hay una anécdota, es que la primera es una que envió Gloria, era bastante punkera, ¿no? Era un poco extremista, a mí me gustaba, pero no representaba lo que había dentro. Entonces era una mano cogiendo un miembro masculino y llevándoselo a la boca, y de fondo, bueno, más bien estaba como sobreexpuesto sobre el Golden Gate de San Francisco, ¿no? O sea, lo que queríamos decir es que San Francisco nos comía la polla, básicamente. Pero, aunque a mí me gustaba y era muy punkera, no representaba lo que había dentro, porque San Francisco no nos comía la polla, sino que era un mundo que hay dentro de San Francisco. De hecho, yo creo que a veces queda un poco el fanzine o el texto un poco negativo, me ha dicho alguien pesimista, yo creo que es más bien realista y el último capítulo es bastante optimista. Yo creo que San Francisco tiene muchas cosas buenas y es toda esa gente que tiene que no sabes dónde la han sacado cuando estás allí, esta gente viene de Marte. Pero bueno, esa portada estará en tus archivos ahí. Sí, debe estar guardada, no me acordaba, fue de las primerísimas. Porque es un tema que me enciende mucho y es una vorágine de estas de hostias, que está todo el mundo comiendo la polla a San Francisco, las startups, como, dale, mira qué he hecho, ¿no? Y me hizo entrar en razón de, no podemos ir por ahí, que es demasiado. ¿No? Pero era como de verdad toda la gente que... Lo hubiera hecho, pero más porque no representaba lo que había. No, por suerte reflexionábamos, ¿no? Pero que la sensación era de que llega la gente allí y le comen la polla a San Francisco con tal de montar algo y se lleve por delante a quien se lleve, ¿no? Y es capaz de lo que sea. Pues, no, verás. Pues no, llegamos a esta que... Sí, que es más sobria. Bueno, luego, teniendo ya el archivo, lo que quería era imprimirlo. Busqué varias imprentas en Madrid, encontré un poco la que tenía mejor calidad-precio. Bueno, pasaron muchos meses. Sí, bueno, pasó el verano. Dani ya había de hecho, llegado. El proceso de creación, esto como empezó hace como un año, fue más rápido el proceso de creación estando a distancia que estando en Madrid cuando yo vine en verano, que sí, fue todo bastante lento, curiosamente. Entonces, yo lo imprimí esto en septiembre, allí en Campus Digital, en Blasco de Garay, con un papel reciclado. Esta edición, que es la segunda, se me olvidó decir que lo cogí en reciclado y la textura es un poco diferente, la verdad que a mí me gusta menos y se ve un poco peor. Pero la primera era papel reciclado. ¿No? Y bueno, como yo quería que se diera a conocer sí o sí, pues me hago un poco una lista de amigos y de gente que pueda hablar bien de esto, pueda hablar bien del texto. Me hago una lista de medios a los que enviárselo y me hago una lista de librerías en Madrid a los que se lo puedo ofrecer. Cojo la bici un día, bueno, en un par de días. Además redescubrí un poco algunas cosas de Madrid y mi amor por Madrid justo dando esas vueltas. Entonces llegué aquí, de hecho, a una de ellas aquí en Clave, y el presentar aquí no vino ni por idea mía, me lo dijeron ellos mismos, me lo dijeron Pino y María,
ya hace unos meses y la verdad que fue una tremenda sorpresa, no estaban mis planes. Y en cuanto a los medios, se lo envié como a 10 o 12 con una carta donde les decía que se le ofrecía totalmente gratis porque yo sé que quería que se conociera la historia sí o sí, que era uno de mis objetivos, pero a cambio de que me empezaran a tomar en cuenta propuestas de artículos, ¿no? Porque mi idea era volver un poco al ring del periodismo con todo esto, que la había dejado un poco atrás y creía que era un poco la forma de conseguirlo. Tuvimos un mes un poco desesperante porque nadie me contestaba. Yo tenía la impresión, y no por ego, sino que la historia era buena, pero ya empezaba a cuestionarlo y digo, bueno, no es para tanto, o yo qué sé. O sí, igual no sabíamos como sí, sabíamos de la mierda a la que hablábamos, y como no interesa. Lo mismo era demasiado radical, ¿no? Hoy en día, como los medios son tan conservadores, pues estas historias a veces no les parecen vendibles. Y bueno, resulta que no era así, que en Yorokobu lo tenían ahí pendiente. Justo cuando les llegó iban a publicar el número de noviembre y no me llamaron, y me llamaron en noviembre para publicarlo el de diciembre. Me llamaron, me ofrecieron incluso dinero, obviamente por el artículo, lo cual agradecí obviamente. Y lo publicaron el número de diciembre, luego lo han publicado online. Bueno, ha tenido cierto eco social, que me parece un poco más anecdótico. A mí lo que más me importaba de esto es que llegara a la gente, que se conozca la historia y cree un sentido crítico en la gente. Y yo creo que en el momento que ya solo llega una persona y esa persona le cala y lo puede transmitir, yo creo que ya con eso es suficiente. Hemos hecho 2 ediciones, entre comillas, que son 50 ejemplares cada uno, y poco más. Es decir, que hasta aquí ha llegado la historia, hasta el día de hoy que estáis aquí vosotros. Y tengo que agradecer que vengáis, que me dejéis contaros mi touch-up y mi rollo, y que nada, que estamos ahora abiertos a preguntas, y que si podemos debatir un poco entre todos sobre estos temas. Si tenéis vuestra opinión, es importante sobre todo para abrirnos al resto diferentes ángulos y perspectivas, porque tampoco tengo ya la verdad absoluta con esto. Yo cuento una realidad lo más ampliamente posible, con casos de gente real que le está pasando esto, pero yo creo que la gente tendrá ahora mismo una opinión diferente. Bueno, que no es tan utópico de San Francisco, ¿no? Que en Madrid está ocurriendo también. Claro que sí, el boom este. Claro, si lo estáis viendo aquí en Madrid y tenéis también una opinión al respecto, o en Barcelona, creo que es bueno apuntarlo. Así que gracias. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué escogiste esos personajes? ¿Fueron un poco aleatorios o...? Conocí bastantes más, pero supongo que cogí los que me dan una visión más que se aproximaba más a la mía. O sea, hay poca visión de... Creo que solo aparece un personaje que trabaja en startups, que es David, que era amigo mío, pero que tiene una opinión muy parecida a la mía. En el fondo ahí hay poco contraste, pero yo creo que en el fondo, no lo pensé en el momento, pero con el tiempo sí que he visto que era gente que se aproximaba un poco más a lo que opinaba yo o a mi forma de ser, quizás, probablemente. Siempre intenté meterlos, o sea, la historia de los personajes es que hace respirar mucho el texto, ¿no? Y sobre todo que quita el yo posible y la parte de ensayo, que es la más complicada de digerir a veces. Veníamos hablando un poco de esto, al hilo de lo que te ha preguntado él, de hacer una versión de Madrid también, hablando con gente que esté dentro de startups, ¿no? Porque a lo mejor tú estás trabajando en una startup y estás a gusto y compartes esa filosofía, ¿eh? También está bien, veníamos al hilo de esto, ¿no? De qué opinarán ellos estando allí o luego a los 2 años, ¿no? Estaría bien hacer un recorrido de cómo lo acabas viendo. No es lo mismo estar dentro que estar fuera. Sí, el texto también está hecho de alguna forma para que el que está dentro de la startup, está en esa burbuja metida, se identifique con el perfil que dibujo y se cabree mucho. Porque han dado casos que, publicándose en Yorokobu, que tiene tanta repercusión social, ahí es donde han salido los comentarios de la gente, ¿no? Y ya sabes cómo es el mundo de Internet. Y sí que han salido algunos casos que se cabrean por la imagen, y es lo que yo pretendo, que se vean en esa imagen. Porque es que creo que es como son. Y cuando comentan se retratan a sí mismos normalmente.
Pero ¿no crees que eso es más complicado que se viva aquí, el sistema que hay? Porque lo de San Francisco se ve desde aquí más como una imagen. No creo que aquí no haya ese boom tan... Más que nada porque no hay tanto dinero. No, aquí el mundo de las startups es totalmente diferente y la gente de aquí. Yo tengo una opinión del mundo de las startups aquí en general, hay casos particulares. Y he pasado por startups donde he encontrado gente de puta madre y bueno, he conocido a Gloria y he conocido también a gente que lleva startups y es gente que creo que tiene unos valores interesantes, pero los valores de las startups aquí en España se identifican, o sea, yo no los comparto y es en líneas generales, generalizando y no específicamente, gente conservadora, de apellido y con dinero. Y pija. No funciona de otra forma el mundo de las startups en España. Hay excepciones siempre. Y las conozco también. Pero es como funciona. Creo que en San Francisco puedes llegar de Wyoming y puedes montar tu startup y empezar a ganar 20 millones de dólares al año. Eso pasa. Aquí en España... Ahí es más potente la idea, ¿no? Que lo que... Aquí tienes más posibilidades. Aquí ya sabes que funcionan las puertas giratorias y el... Bueno, eso suena muy Podemos, espérate. No. Aquí ya sabes que suena un poco cómo funcionan los contactos y apellidos. No, la sensación es el derrochar dinero, ¿no? Me han dado 3 millones de euros. Sí, Vamos a fundirlos. Si fueran tuyos, harías lo mismo, ¿no? Bueno, no hay una guía, no es una pyme, ¿no? Parece que tienes una pyme y trabajas para tu negocio, te levantas pronto, te acuestas tarde, pero eres consecuente, ¿no? Tienes una startup también, trabajas 20 horas al día, pero ¿qué haces? O sea, ir de aquí para allá, tengo reuniones, pero es nada, ¿no? Están todos construyendo tu negocio, les pagas 4 duros y ya está, todos, ¿no? Están construyendo pirámides egipcias. Sí. Yo creo que aquí es más importante incluso hacer la oficina propia que lo que trabajas. Sí, que lo que trabajas, sí. Además que la mayoría de esta gente, yo creo que, por lo que veo, se cree que está salvando el mundo con su app o con su software o con su web. Y yo creo que si yo monto una tienda de sillas de madera, salvo el mundo de otra manera, porque hay gente que le gusta las sillas de madera. O sea, el mundo no es propiedad suya, no es de nadie. Y esa soberbia que tienen a mí me molesta bastante. Pero sobre todo en el aspecto humano, es decir, no se están comportando como seres humanos normales y corrientes, no es un comportamiento humano, esa avaricia o ese concepto de éxito, ¿sabes? Yo quería varias cosas, así que me venía a la cabeza mientras me comentabas esto, lo de las etiquetas respecto a una pyme y una startup. Al final, también estamos poniendo aquí ahora etiquetas a startup, pero ¿qué diferencia a tu tienda de sillas? Que no tienes una startup, tu tienda de sillas, o al revés, porque ¿me entiendes? Sí, bueno, que estoy cayendo en las etiquetas al mismo tiempo que las estoy explicando, ¿no? Exacto, además, sí. Quiero decir que eso es un poco como las pymes modernas, ¿no? Donde pues ahora todo lo que no es igual tan tangible, y es como has dicho tú, más crear algo imaginario, algo software, que con lo que puedes hacer bien al mundo, y eso pues, al final es lo que hoy en día existe esa burbuja en la que se trata bien al empleado, tal, pero de alguna manera, o sea, es que yo creo que estamos mezclando cosas aquí. Las startups al final de tecnológicas que juegan con capital de riesgo y tratan a pues eso, filas de becarios que entran, salen y todo por alcanzar la gloria cuando al final se desvanece y queda en nada, en un recuerdo. Y también tu tienda de sillas, que podría ser lo mismo, ¿no? Porque una startup, de definición de libro, es una institución de recursos humanos con pues, en un entorno de alta incertidumbre. ¿Quién te dice que tu silla, tu tienda de sillas va a triunfar o no? O sea, si tienes una serie de objetivos, dices, vale, la pongo aquí pues, en el rastro, porque ya veo que hay un colectivo, tal, pero no sabes cómo va a funcionar. Puedes meter becarios, puedes ofrecerles la silla de madera, que ya no es de madera y es de oro, y que se apasionen por ello, y al final... Es decir, que estamos criticando un poco lo mismo, cuando al final le estamos tirando un poco piedras a los completos. Estás contradiciendo ahí un poco. Yo creo que, y de hecho hay un dato que lo contaba antes, que decía que a los 5 años el 44% de las pymes sobreviven, pero el 80-90% de las startups no sobreviven. Es verdad que las startups toman más riesgo, pero... Más riesgo con capital de riesgo. Bueno, ambas cosas. ¿Qué es lo que te hace? O pivotan más y todo eso, ¿no? Que gusta tanto. Pero tú dices, pues yo qué sé, ahora pivoto y me voy a vender sillas a otro lado. Pero es que eso es una economía a corto plazo. O sea, lo que estás haciendo es engrasar un sistema
para nada, es como una economía basura, economía de comida rápida. O sea, yo creo, y a mí es mi parecer, que puedes hacer las cosas mucho más sostenibles. O un equilibrado de las cosas. No basar una economía en startups, como se está haciendo en muchos casos. Eso al final forma parte también de la cultura americana, del capitalismo y un poco Pero es una de que burbuja. especules, ¿no? Que digas, ¿quién dice que Facebook vale tantos millones? Pero no es una burbuja que puede explotar. Sí, lo es y explotará. Claro, Ahí pero está. al final todos consumimos de ella. Ahí está. Eso es lo que quiero un poco plantear. Pero igual no es el qué, sino el cómo, ¿no? Igual una pyme es más sostenible en su crecimiento y una startup es boom. Llega, crece y revienta. O Bueno, una de 1000. revienta para caer o para ser Facebook. Claro, pero una de 1000. Una de 1000, sí, pero todos buscan esa gloria, ¿no? Claro, ahí es donde yo difiero. Yo no creo que... O sea, yo no necesito buscar esa gloria. Y buscar ese éxito, esa gloria, se irá por delante de muchas cosas. Perdón, la gloria, ¿en qué consiste realmente? En hacer una empresa que va a ganar mucho dinero, Sí. o que, porque yo soy de la generación donde no hablábamos de startups, sino upstarts, ¿no? Que es otra historia. En los Estados Unidos esto no es necesariamente malo, ese es un poco el fundamento de todo, que cada uno se hace a sí mismo, ¿no? Sí. Pero entonces yo vivía en San Francisco en el 67, ¿no? Entonces ya no existía ni nada que se llamaba ni software, ni hardware, ni nada por el estilo. Y ahora tengo la impresión que se hace empresas para hacer empresas, Sí. no necesariamente con un contenido. Es como toda esta gente que va con sus WhatsApp y se envía mensaje y todo esto, pero ¿y la sustancia qué es? ¿Qué quiero yo hacer con esto? Eso es lo que yo quiero un poco... Simplemente hacer una empresa que tiene éxito y gloria, que el dinero que te trae o que te hablan de esto en la televisión, o que te va a ser famoso por haber ganado más dinero que Mr. Jobs. Sí, yo creo que hay un poco... Digo, que no sé qué beneficio social puede dar determinadas startups o apps o softwares o todo eso. El otro día ha venido en Navidades un amigo mío que trabaja de Barcelona, que trabaja allí. De hecho, tiene una historia curiosa porque encontró un trabajo cuando se paró con el semáforo con una bici, se paró otro tío, empezaron a hablar y el tío le dio trabajo al cabo de un par de días y se quedó allí. Y me contaba que a raíz de leer este texto, que estaba de desacuerdo en algunas cosas, se había planteado el trabajo para una startup que se fusionó con Yahoo, o la adquirió Yahoo, que no tenía un dilema laboral porque no sabía para qué estaba trabajando, no sabía qué beneficio estaba dando la mierda que estaba haciendo, es diseñador que estaba diseñando. Entonces no creo que muchas de ellas tengan un gran beneficio para la sociedad en general. Es decir, creo que alimentan algo que no... Es que en el título que se llama el derrumbe existencial, ¿no? Como yo soy de los años de Sartre, ¿no? Sí. El existencialismo era otra historia, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo pienso en San Francisco en 67, 68, ¿no? Y trataba de dar contenido, tenías un montón de cosas dentro, leyes filosofía y todas esas cosas, ¿no? Para buscarte a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Pero todo este de startup me parece que no tiene mucho que ver con este tema. Ya también, como tú has dicho, San Francisco ha cambiado mucho, ¿no? Absolutamente. Sí, de hecho, que yo te digo que para mí el impacto en 4 años ha sido brutal. Es que en 2010 estaba viviendo en el Tenderloin, que ahora está gentrificándose, que es un barrio con un alto índice de criminalidad, y tengo ahí historias bastante curiosas. Había un mendigo que por las mañanas se dedicaba a palear una cabina de teléfonos enfrente de nuestro apartamento, y ahora esas cosas cuesta más verlas, ¿no? Son curiosas, son eclécticas, son variadas, y el tipo de gente que llega está haciendo la ciudad demasiado igual, ¿no? Como se ha convertido en Nueva York, ha perdido toda su personalidad. Yo creo que hay un tema que estamos pasando por alto y es la formación. Antes decías que está limitado a ciertas personas que tienen un apellido y que tienen cierto nivel económico. Eso yo creo en España, no En España, pero es que eso es muy importante porque esa gente lo que está haciendo es añadir a sus hijos no solamente idiomas y buenas carreras, sino que les está
dando una formación con experiencia que puedan decir yo he hecho esto. Entonces, parece que a nivel social no tiene ningún impacto, pero ahí está el impacto. O sea, es verdad que está limitado a ciertas personas, pero eso es lo que están haciendo ahora para diferenciar en sus currículums quiénes son y para poder luego acceder al mercado laboral con muchas más ventajas. En España, luego en Estados Unidos antes se hablaba nivel de las startups y yo creo que hay una diferencia que también estamos pasando por alto entre una pyme y una startup, y es que la startup por definición es de tecnología, o sea, de tecnología. Bueno, ahora ya les llaman a casa todo esto. Que es una etiqueta, Pero ¿no? eso lo llaman así, pero está mal, porque es, igual yo me equivoco, pero en el diccionario yo leí que... Ya, yo he visto empresas farmacéuticas que las llaman startups también. ¿Eh? He visto empresas farmacéuticas que las llaman startups. Bueno, pero eso ¿por qué no? digamos que está mal, que en teoría el término lo que habla es de una empresa que se está creando pues, de tecnología. Y luego ese dinero que decimos de capital riesgo que se invierte en nuestras startups, se invierten en 1000, o sea, una empresa de capital riesgo no invierte en una, invierte en 1000. Y entonces una de ellas es la que da el pelotazo y esa es la que sostiene el resto de los fracasos. Entonces no sé hasta qué punto puede ser una burbuja, porque si aunque haya una que funcione, mantiene a esas empresas de capital riesgo que van a seguir invirtiendo en las demás, tampoco, quiero decir, se pierde tanto. Primero, se gana información en esa gente que está realizando ese proceso y, por otro lado, se gana con una sola que haya, o sea, que dé pelotazo. Pero es que una no, el boom de.com también empezaron a ganar algunas empresas, pero algo así no. Pues sí, yo no digo que no lo sea, sino que creo que también hay una posibilidad de sostenibilidad en eso. Hombre, Por lo menos en las empresas de capital riesgo, en las otras no, pero como si se hay hiciera todo una con parte de más... aprendizaje, pues... Si se hiciera algo un poco más moderado, ¿no? Como no este neoliberalismo tan feroz y tan bestia que nos imponen desde Europa o los Estados Unidos, creo que todo con mesura se puede hacer bien. Pero es que da la sensación que tiene que ser toda la bestia. Ese es mi punto de vista.